Lo que el duque recogió del bosque. Capítulo 6. Sin arrepentimientos. Caín observó en silencio a Olin, quien inusualmente se había quedado callado, pero él sabía, había algo más detrás de su tranquila fachada, así que, sin dejar que la conversación se desvaneciera, Caín decidió continuar. «¿Entonces, despertarás sus recuerdos de nuevo?», preguntó curioso, pero a Olin solo frunció el ceño molesto. ¿Qué diablos? ¿Por qué ese mocoso estaba tan parlanchín? Y aunque hubiera sido fácil desvivirlo en ese instante, la verdad era que a Olin llevaba demasiado peso sobre sus hombros para cargar con otro más. Así es, la muerte de una persona que irónicamente había sido la razón por la que su hermano terminara convertido en un humano sin recuerdos. La cruel ironía no se le escapaba. Después de todo, él, el dios del caos, el que siempre había jugado con el orden y el desorden, ahora se encontraba atrapado en un remolino de remordimientos dispuesto a remediar su propio desastre. El tiempo parecía haber pasado como un suspiro, y Alicia Creed finalmente regresó al condado para ver a su padre. Sin embargo, la calma de aquel reencuentro fue breve, pues no mucho después llegó una notificación imperial. El emperador exigía la presencia del conde Dale y su hija en una audiencia en el majestuoso palacio imperial. Una vez allí, la solemnidad del lugar parecía envolverlos en un aire de tensión apenas disimulada. Alicia sintió como un escalofrío le recorría la espalda, e inconscientemente sus hombros se tensaron. La última vez que había estado allí fue enviada a la guillotina. El recuerdo fugaz cruzó por la mente de Alicia. Aquel día, frente a ese mismo emperador, había estado a un paso de la muerte, torturada para obtener una confesión falsa. Y una vez frente al emperador, Dale apretó los puños tras su espalda haciendo una reverencia de respeto, seguida por Alicia inclinando la cabeza con una postura impecable. Dick Fair la miró divertido por su tranquilidad. «Es un honor que aceptaras mi invitación», dijo el hombre con una sonrisa calculada. «Aunque debo decir que tu belleza sobrepasa cualquier descripción. Llamarte solo hermosa casi sería insultante». Ante sus elogios, el ceño de Dale se frunció e intervino rápidamente. El emperador rió entre dientes. «Ahora entiendo por qué Dale te mantuvo oculta tanto tiempo. Si yo tuviera una hija así, tampoco la mostraría al mundo». Alicia arqueó una ceja dirigiendo una mirada a su padre, quien tosió nerviosamente, cubriéndose la boca con el puño cerrado. Solo entonces el conde dio un paso al frente, colocando su brazo entre Alicia y el emperador. «Con el debido respeto, Su Majestad, ya hemos presentado nuestros saludos. Quizás sea momento de dar concluida esta audiencia». El emperador lo miró con una mezcla de irritación y diversión. «Si Su Majestad desea discutir algo, debería hacerlo solo conmigo», continuó Dale manteniendo su postura firme. Ante esto, el emperador suspiró como si finalmente aceptara la derrota. «Muy bien, pero Alicia, no olvides visitar el jardín que está a la izquierda al salir de aquí. Es un lugar hermoso. Creo que vas a disfrutarlo». Alicia respondió con cortesía antes de retirarse, y cuando finalmente se quedaron a solas, el emperador cambió su tono mirando a Dale con una sonrisa ladeada. El auditorio quedó en silencio por unos segundos, pero la calma no duraría mucho. «Me sorprende que aceptaras traer a Alicia hoy. ¿Por qué lo hiciste?», preguntó el emperador con curiosidad evidente. Dale apretó los labios como si meditara su respuesta, antes de soltar las palabras que cambiarían todo. «Ella ha recibido la señal de Verge, Su Majestad». Dick Fair se quedó quieto, pero la sorpresa no tardó en brotar en su rostro para luego convertirse en una risa emocionada. «¿Y qué estamos esperando? Prepararé el templo. Necesitamos que todo esté listo cuanto antes». «No, eso no será necesario, Su Majestad», interrumpió Dale con firmeza. «porque viviremos como si esa marca no existiera». El emperador lo miró incrédulo mientras la tensión llenaba la sala. ¿Ignorar la marca? ¿Esa era su respuesta? Dale mantuvo su postura imperturbable. «No tengo intenciones de entregar a mi hija, tampoco de servir al templo ni a la familia imperial, ni mucho menos como miembro de los Creed». La declaración de Dale era firme, pero tan inquebrantable como una montaña. Dick Fair, con el ceño profundamente fruncido, lo fulminó con la mirada. ¿Pero qué estaba diciendo? «La bendición de Dios sobre Creed. ¿Por qué tiene que pasar por el templo y la familia imperial? ¿Quién decidió que un niño nacido en la familia Creed con una marca debía ser atado como un esclavo al templo? ¿Quién tuvo ese propósito?». Dick Fair bufó con sorna.
Las respuestas eran obvias, todo era por el bien del imperio, pero incluso mientras lo decía en voz alta, sus palabras se atragantaron en su garganta. Por el imperio. La sonrisa amarga de Dale desarmó cualquier convicción que Dick Fayre pudiera haber tenido. ¿Encerrar en un templo a un niño inocente es realmente el bien del imperio? ¿O era solo para servir a los intereses de unos pocos que se beneficiaron de nuestro poder? El silencio cayó entre ambos, una pausa pesada que parecía absorber el aire de la sala. El templo sabía que el poder de la marca podía utilizarse sin su intervención, lo sabían, pero lo ocultaron. En lugar de liberarnos, nos restringieron, utilizando ese poder como herramienta para aumentar su propia influencia. Las palabras de Dale cayeron como piedras en el estanque de la conciencia de Dick Fayre. Este cerró los ojos y presionó sus sienes, como si tratara de contener una explosión interna. ¿De dónde sacaste esas mentiras?, preguntó al fin, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. La casa de los Guardians. Dick Fayre abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Sabía que los Guardians eran una fuerza inquebrantable, con un alcance y lealtad que desafiaban incluso a la familia imperial. No podía desestimar la información que venían de ellos, y eso lo enfurecía aún más. Dale entonces continuó con voz severa. El templo construido por la familia real y el poder del imperio han usado a los Creed como peones en su lucha por el control. Somos poco más que presas en su guerra silenciosa, pero eso se termina ahora. No voy a permitir que uses a mi hija para perpetuar ese ciclo, Dick Fayre. Abandonaré este imperio si es necesario. El eco de la voz de Dick Fayre llenó la sala. Su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y desesperación. Por el poder de Aolin, ningún hombre puede oponerse a mí. Pero ¿tú te atreves? Dale permaneció firme, su mirada helada. ¿Has olvidado que también estoy bajo la protección de Barsh? No soy solo un súbdito, Dick Fayre. Soy alguien que ya no te servirá como subordinado ni como amigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Dale se dio la vuelta, dejando a Dick Fayre solo en la sala de audiencias. Grace bajó del carruaje con una elegancia que parecía casi ensayada. Había esperado 7 largos años pacientemente y finalmente había regresado al condado Creed, pero sus pensamientos como siempre giraban en torno a un solo objetivo: acabar con esa chica, Alicia Creed. El reencuentro con su hija Jezebel se desarrolló con la misma frialdad. Grace la abrazó brevemente como si fuera un mero formalismo y Jezebel, en lugar de encontrar consuelo en los brazos de su madre, solo sintió un vacío gélido que parecía devorarla desde adentro. La oscuridad había sido una constante en la vida de Jezebel durante los últimos años, un peso invisible que aplastaba cualquier atisbo de luz en sus ojos verdes. Lo que alguna vez fue una mirada viva y chispeante ahora parecía tan apagada como una vela a punto de extinguirse. Había aprendido a sonreír, sí, pero esas sonrisas eran solo máscaras. El abrazo de Grace no le trajo ningún consuelo, solo un recordatorio de lo que ya había perdido, la capacidad para sentir. La habitación de Alicia estaba sumida en un caos matutino. Las doncellas iban y venían a toda prisa, arreglando vestidos, organizando accesorios y cumpliendo los numerosos mandatos que conllevaba el inminente debut. La adición de nuevas sirvientas no había sido suficiente para aligerar la carga de trabajo, y el ambiente era especialmente tenso, y más cuando una sirviente entró apresuradamente para informar que justo después del regreso de Grace a la mansión, una de las muchachas que era la encargada de probar las comidas de Alicia había caído desplomada mientras lo hacía. Sí, el diagnóstico fue envenenamiento. Por supuesto, no fue una sorpresa para Alicia, y aunque Dale estuvo dispuesto a tomar cartas en el asunto, nuevamente Alicia apeló con serenidad. ¿Por qué? Bueno, porque lo que había hecho Grace era demasiado atrevido, incluso para ella, y si estaba actuando con tanta osadía apenas al llegar, era porque se sentía con demasiada confianza y significaba que tenía un plan. Además, no estaba actuando sola. Desterrarla solo haría que ella desapareciera, pero entonces, ¿cómo debilarían a Kaiher? Necesitaban pruebas, y esta era una oportunidad para desenmascararlos. Dale apretó los puños. Sus labios temblaban con palabras que quería decir, pero no encontraba cómo expresar. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y se sentó, derrotado por la lógica de su hija. Alicia, siempre me siento como un inútil cuando se trata de ti. ¿Cómo puedo permitir que te expongas así? Soy tu padre. Mi deber es protegerte y he fallado tantas veces.
Alicia se acercó y tomó su mano, apretándola suavemente. Una sonrisa curvó sus labios. No has fallado, papá. Ahora confío en ti. Ahora sé que siempre vas a estar conmigo. Dale levantó la vista encontrándose con la mirada decidida de su hija. Hubo un momento de conexión silenciosa entre ambos, antes de que él, con una expresión más severa pero llena de cariño, añadiera: Pero Alicia, prométeme que cuando todo esto termine no me vas a detener. Si es necesario pondré esta mansión, este condado y todo el imperio patas arriba para protegerte. Alicia rió suavemente, divertida por su dramatismo pero al mismo tiempo conmovida, porque sí, definitivamente ese era el padre que estaba conociendo. Grace miraba distraída por la ventana, el reflejo de su propio rostro mezclándose con el paisaje más allá. La tranquilidad del momento se rompió con el sonido de un golpe tímido en la puerta. Sin prisa, giró su mirada hacia la entrada y al abrir, una sonrisa se dibujó en su rostro al ver quién estaba del otro lado. «Vaya, vaya, así que cambiaste de opinión», murmuró con un tono de burla mientras observaba a la joven que con el rostro pálido y las manos temblorosas se arrodillaba de golpe en el suelo frente a ella. «Lo haré, por favor. No mate a la señorita Alicia, haré lo que me pida, lo prometo, lo haré». Las palabras de la criada salieron atropelladas. Grace avanzó lentamente, deteniéndose justo frente a ella. Se inclinó y tomó su rostro con ambas manos, obligándola a mirarla directamente a los ojos. «Ah, dijiste que tu nombre es Cecil, ¿verdad?», preguntó Grace con una suavidad que contrastaba con su mirada. «No eres tan tonta como pensé. Supongo que el dinero que te di para tu madre enferma sirvió de algo. Pero dime, Cecil, ¿cómo puedo confiar en alguien que tardó tanto en darme una respuesta? Incluso llevas guantes tratando de asegurarte de que esa estúpida niña no note nada». El desprecio en su voz era como una daga y Grace empujó a Cecil con brusquedad, haciendo que la criada cayera al suelo como un muñeco roto. Desde lo alto lo miró con fría superioridad y agregó: «No lo olvides, niña. Si no cumples con tu palabra, no solo acabaré contigo, sino también con tu preciosa madre enferma, ¿entiendes?». Cecil, desparramada en el suelo, temblaba como una hoja al viento. Sus lágrimas caían silenciosas mientras su mente se debatía entre el miedo y la impotencia. Esa tarde, Alicia había decidido cosechar algunas hierbas, esperando tener un momento de tranquilidad, por lo que no esperó la llegada de Valne, quien apareció con esa calma característica suya, ofreciendo su ayuda como si fuera la cosa más natural del mundo. Y aunque la idea había sido suya, hoy parecía extrañamente callado. Alicia, intrigada por su silencio, no pudo evitar mirarlo de reojo mientras trabajaba. La brisa jugaba con los mechones de su cabello y su expresión concentrada tenía algo que le resultaba reconfortante. Y de pronto, Valne se giró hacia ella y la sorprendió con una pregunta directa. ¿Por qué me miras así? Alicia, tomada desprevenida, sintió como el calor subía a sus mejillas. Ella no era alguien que soliera medir sus palabras, así que respondió con sinceridad: «Es porque me hace sentir bien por algún motivo». Valne arqueó una ceja divertido y replicó con una leve sonrisa: ¿Es así? «Por supuesto». Alicia bajó la mirada hacia las hierbas que sostenía entre sus manos, intentando ocultar el rubor que comenzaba a teñir sus mejillas. «Siempre estoy a gusto cuando estoy contigo, Valne». Mientras pronunciaba esas palabras, un pensamiento fugaz cruzó su mente, uno que hizo que su corazón diera un pequeño vuelco, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. Aún no era el momento, o al menos eso pensaba. Valne, perceptivo como siempre, se acercó un poco más. ¿Te preocupa algo?, preguntó con suavidad, y su mano cálida y firme rozó la de ella con un gesto casual que le pareció demasiado intencionado para ser accidental. Alicia enmudeció. Ese pequeño contacto fue suficiente para hacerla sentir cálida. Unas palabras reconfortantes eran cosas que en ninguna de sus otras vidas había conocido. Siempre había estado sola, atrapada en un ciclo de aislamiento y miedo, pero ahora todo era diferente. Miró a Valne, que seguía allí mirándola con esa mezcla de ternura y paciencia que parecía decirle que no tenía prisa, que esperaría por ella, y en ese instante se dio cuenta de algo importante. Ya no necesitaba tener miedo. Ahora había personas que la cuidaban, que la protegían, y por primera vez sintió que pertenecía a algo. Alicia Creed ya no estaba sola. Alicia despertó temprano esa mañana. El primer rayo de sol apenas iluminaba su habitación cuando un suave toque en la puerta llamó su atención. Con voz serena indicó que pasaran y la puerta se abrió lentamente para revelar a Cecil. No obstante,
La chica parecía más nerviosa de lo habitual y tampoco llevaba los guantes que había usado durante los últimos días, un detalle pequeño pero que encendía la intuición. Mientras Alicia se sentaba frente al tocador, el ritual diario comenzó. Cecil tomó el cepillo para desenredar su cabello, pero sus movimientos eran torpes, como si sus pensamientos estuvieran a kilómetros de distancia. La marca en su mano parecía vibrar con un peso que no podía ignorar, y la culpa ardía en su pecho, sofocándola. Cecil intentó enfocarse, pero ¿cómo podía hacerle daño a alguien como Alicia? La había conocido desde niña, había visto su crecimiento y había aprendido a quererla como a una hermana menor, y sin embargo, las palabras de Grace resonaban en su mente como un eco siniestro, empujándola hacia un acto que sabía que no podría llevar a cabo. Cecil, ¿qué sucede? La voz de Alicia rompió el silencio, cálida y suave, pero llena de preocupación. Sus ojos azules buscaron los de Cecil, quien se detuvo. El cepillo quedó inmóvil en sus manos temblorosas. El peso de la vergüenza la aplastó hasta que no pudo más. Cayó de rodillas al suelo, incapaz de sostener la mirada de Alicia. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras la culpa la inundaba. No podía hacerlo. Y pronto la verdad brotó de sus labios, la manipulación y extorsión de Grace, todo. Alicia guardó silencio por un momento, procesando cada palabra, cada lágrima de la muchacha frente a ella. Luego, con una suavidad que Cecil no esperaba, se arrodilló a su lado y alzó su rostro con cuidado, sus dedos acariciando sus mejillas húmedas. «Tranquila, Cecil, todo está bien», dijo Alicia. Sus palabras no llevaban reproche, solo consuelo. Cecil, sorprendida por la compasión de Alicia, sintió que su vergüenza se transformaba en alivio, aunque las lágrimas no dejaban de caer. «Ahora», continuó Alicia en un tono más serio, «¿podrías mostrarme esa marca en tu mano?» Cecil tragó saliva y con un leve temblor en sus manos, alzó su brazo dejando al descubierto la marca oscura que había sido el símbolo de su tormento. La habitación estaba sumida en un silencio inquietante mientras Valne examinaba la oscura marca en la mano de Cecil. Desde el momento en que llegó al condado Creed había sospechado que la situación sería grave, pero no esperaba encontrarse con algo tan poderoso. Aquella marca no era magia oscura ordinaria, era una maldición ancestral poderosa. Cecil luchaba por contener los espasmos de su cuerpo. Alicia estaba parada a unos pasos detrás, observaba la escena con el corazón encogido. Era claro que no veía a Cecil como una simple criada. Para ella, era familia. Alicia, necesito que mantengas tu distancia, dijo Valne con su voz grave y firme. No podía permitir que Alicia se acercara mientras él lidiaba con el maleficio. Sin vacilar, se arrodilló frente a Cecil y tomó su mano. La piel de la muchacha estaba fría, pero la marca ardía como acero caliente. Cerrando los ojos, él extendió su otra mano sobre la marca y pronto una luz amarilla comenzó a emerger de sus dedos. La habitación se llenó de un resplandor cálido que contrastaba con la oscuridad de la maldición que intentaba resistirse. Cecil dejó escapar un gemido, su cuerpo convulsionó y pronto una espesa neblina negra comenzó a salir de su piel. Era como si la maldición se revelara. Valne apretó los dientes concentrándose más, y un símbolo rúnico apareció detrás de él. La energía negra como una serpiente atrapada fue lentamente absorbida, pero el esfuerzo le pasó factura a Valne. Su rostro normalmente sereno lucía agotado, y una gota de sudor rodó por su sien. Había usado más energía de la que quería admitir, pero había logrado contener la maldición, al menos por ahora. Cecil respiraba con dificultad, pero el alivio se reflejaba en su semblante. «¿Estás bien?», preguntó Alicia dando un paso hacia Valne. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero él rápidamente volvió a componerse, ocultando cualquier señal de debilidad. «Todo está bajo control ahora», respondió con una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Solo necesitaba concentrarme más de lo habitual, no te preocupes», mintió. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el corazón del templo, Kaiger sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su conexión con la maldición se había roto de forma abrupta, y sabía lo que eso significaba. Cerró los ojos por un instante como si intentara percibir qué había fallado. Cuando la confirmación llegó, su semblante se torció en una mueca de ira, escupiendo maldiciones. Grace era una inútil como siempre. No había podido ni manejar a una simple muchacha. Estaba claro que esa mujer se había convertido en un lastre, un obstáculo más que una herramienta. Y si quería cumplir sus objetivos, pues era momento de tomar el control. De todos modos, su momento estaba cerca, y cuando llegara, no habría lugar para errores.
El cuerpo de Valne ardía como si una hoguera lo consumiera desde adentro. Desde el día en que había liberado a Cecil del maleficio, su vitalidad no era la misma. La fiebre lo debilitaba y aunque su expresión se mantenía serena, no podía ignorar que algo estaba mal. Pero más allá del dolor físico, su preocupación más grande eran las señales que el templo y las sombras comenzaban a moverse. Esa tarde, pese a su estado, Valne decidió visitar al conde Creed. Necesitaba entregarle la información que había recolectado y de paso enfrentar la tensión creciente entre ambos. El conde Creed no ocultaba su incomodidad, ¿sí? Los celos que sentía hacia Valne por robarle la atención de su hija eran evidentes, pero al mismo tiempo Creed no podía negar que no había un hombre más confiable para Alicia que el duque guardián. Poco a poco, a regañadientas, el conde había empezado a permitir que Valne y Alicia se vieran más seguido, aunque ambos solían soltarse las formalidades gracias al brazalete de teletransportación que compartían. Y esa tarde, Valne hizo algo inesperado. Invitó a Alicia a pasear por el pueblo. Era un gesto raro en él, que siempre prefería evitar los lugares públicos, pues cuando salía lo hacía envuelto en capas que ocultaban su rostro, lo que había alimentado una serie de rumores malintencionados. Decían que era un misógino, un hombre frío y distante, pero Alicia sabía que ninguna de esas cosas era verdad. Valne simplemente no soportaba la atención, y lo que soportaba menos aún eran las miradas de otras personas que lanzaban hacia ella mientras paseaban juntos. Creo que deberíamos volver, Alicia, dijo Valne con un tono protector que le sacó una sonrisa divertida. Aún así, ella no podía negar que el día había sido perfecto, una pequeña burbuja de normalidad en medio de sus complicadas vidas. Cuando regresaron, el sol había desaparecido y la noche estaba llena de canto de los grillos, pero antes de que pudieran llegar al condado Creed, Valne la sorprendió. Extendió su mano hacia ella y en un parpadeo, ambos cruzaron un portal. Alicia sintió un extraño déjà vu al mirar alrededor. El paisaje era el mismo de hacía 10 años, cuando el duque la encontró en el bosque. En aquel entonces ella apenas tenía 10 años y había estado al borde de la muerte, acorralada por bestias salvajes. Si Valne no hubiera aparecido, ese habría sido su final. Ahora, 10 años después, volvían a ese lugar, pero esta vez las circunstancias eran muy diferentes. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó ella con curiosidad. Valne avanzó en silencio, llevándola hasta un rincón del bosque donde un lago cristalino y una cascada formaban un paraíso escondido. Alicia dejó escapar una risa encantada al ver la belleza del lugar. Era como si la naturaleza hubiera reservado ese rincón solo para ellos. Entonces Valne chasqueó los dedos y el aire se llenó de mariposas azules que revoloteaban a su alrededor, iluminando la noche con destellos mágicos. Me preocupaba que este lugar te trajera malos recuerdos, confesó Valne en voz baja. Alicia lo miró sorprendida. No sabía que él cargaba con esa inquietud desde hacía tanto tiempo. Lo que tampoco sabía era cuánto agradecía él haberla encontrado ese día, sin imaginar que aquella niña indefensa era la mujer que buscó por tanto tiempo. Alicia. Valne se arrodilló frente a ella, sus ojos claros reflejando una mezcla de emociones. Quizás ya lo sepas, pero te amo. Y quiero ser la persona que te proteja y te cuide. Quiero estar a tu lado si tú me lo permites. Así que me darías la oportunidad de no arrepentirme más. El corazón de Alicia latía con fuerza. Quiso preguntarle qué clase de arrepentimientos lo atormentaban, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. En cambio, su respuesta fue clara. Tomó la mano de Valne con delicadeza y asintió. Valne se levantó lentamente, tomó el rostro de Alicia entre sus manos y en un gesto cargado de ternura, la besó. Fue un beso sin arrepentimientos, un beso que se lleva una promesa entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que el pasado ya no tenía poder sobre sus vidas, porque juntos, el futuro parecía un lugar mucho más brillante. Alicia estaba radiante. Nunca antes había sentido tanta felicidad. Desde que Valne le había confesado que sentía lo mismo por ella, su mundo parecía haberse llenado de colores más brillantes. Valne también le había pedido ser su pareja en el próximo baile de debutantes, y ella no podía imaginar un momento más perfecto, hasta que los gritos provenientes del exterior del invernadero rompieron la calma. Con el sueño fruncido, Alicia salió del invernadero y se encontró con una escena que la dejó perpleja. Cecil intentaba contener a Jezebel, quien furiosa insistía en entrar a un área restringida. Los ojos de Jezebel estaban llenos de rabia, sus movimientos eran erráticos y parecía completamente fuera de sí. Alicia llegó justo a tiempo para detener a Jezebel cuando ésta intentó golpear a Cecil. Sujetó su muñeca con firmeza y la miró directamente a los ojos, pero lo que vio allí fue desconcertante. ¿Qué había pasado con la niña que conoció hacía 7
7 años atrás. Jezebel, que solía ser orgullosa, ahora parecía una sombra de sí misma, dominada por un odio que Alicia no había visto antes. ¿Pero qué sucedió contigo?, susurró Alicia casi para sí misma. ¿Ahora te importa?, escupió Jezebel con una mezcla cargada de veneno. Todo es tu culpa. Pero claro, ya lo debes de saber. Todo lo que tocas acaba muerto, ¿no? Como tu madre. Esa madre tuya que murió por tu culpa. Pero antes de que la rabia de Jezebel pudiera continuar, su mano se movió sola. La bofetada resonó en el aire, silenciando de inmediato a Jezebel. Por un segundo todos quedaron en shock. Alicia, quien jamás había levantado la mano contra nadie, ahora miraba a su media hermana con una frialdad que nadie le había visto antes. «Es suficiente, Jezebel», dijo con voz firme, carente de toda emoción. «Lo que sea que te trajo aquí, olvídalo y regresa. No voy a escuchar más». Jezebel la miró con los ojos abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de pasar, pero finalmente, sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. Mientras desaparecía entre los jardines, Cecilia y Larry, que habían observado todo desde una distancia prudente, se acercaron hacia Alicia con evidente preocupación. Sabían que las palabras de Jezebel habían sido crueles, pero la expresión tranquila de Alicia las tranquilizó un poco. «No se preocupe», dijo ella con una pequeña sonrisa, intentando disipar la tensión. «Lo que pasó con mi madre no fue mi culpa, y no voy a cargar con algo que no me pertenece». Pero pese a sus palabras, algo seguía inquietándola. La Jezebel que acababa de enfrentarse a ella no era la misma persona que recordaba. Esa rabia descontrolada, esa energía oscura que parecía rodearla, algo andaba mal. Alicia entonces pensó en Lin Lin, quien podría ayudarla a comprender lo que había sentido en Jezebel. Sin embargo, Lin Lin últimamente parecía estar extrañamente agotada, como si su energía se drenara poco a poco. ¿Qué estaba ocurriendo? Y entonces pensó, quizás debería preguntarle a Valney. Asimismo, en el ducado guardián, Valney se llevó una mano al rostro. El dolor que recorría su cuerpo era cada vez más insoportable, como si su vitalidad estuviera siendo drenada lentamente. Pero se convenció de que quizás un poco de descanso aliviaría su malestar. Sin embargo, justo cuando ese pensamiento cruzaba su mente, un destello de luz interrumpió la penumbra de la habitación. Del patrón de luz, Alicia apareció de repente teletransportada de manera abrupta y cayó directamente en sus brazos. Por reflejo, Valney la atrapó, envolviéndola con firmeza en su abrazo. Alicia, quien no había previsto una entrada tan accidentada, se sintió avergonzada. Su rostro se encendió y con torpes movimientos trató de apartarse, pero los brazos de Valney no le dieron esa oportunidad. En lugar de dejarla ir, la sujetó más fuerte, como si temiera que al soltarla el peso del mundo volviera a caer sobre él. «Solo quédate así por un momento, solo un momento», murmuró en voz baja, su aliento cálido rozándole el cabello. Alicia, sorprendida pero enternecida, dejó de forcejear. Los latidos alrededor de ambos parecían sincronizarse, y antes de que pudiera decir algo, sintió un beso suave en su mejilla. Su sorpresa se transformó en una sonrisa tímida y Valney se quedó absorto al verla. Esa pequeña curva en sus labios lo desarmó por completo. Era hipnótica, luminosa, y en ese momento todo el dolor que lo había estado atormentando desapareció por completo. Por un instante, Valney se preguntó si esa sensación de alivio era un efecto físico, tal vez un resquicio de la magia que unía a ambos. Pero conforme el calor en su pecho crecía y la imagen de Alicia ocupaba cada rincón en su mente, supo que era algo más simple y a la vez mucho más profundo. ¿Sería esto lo que decían estar enamorado? Cuando Alicia regresó al condado, la noche ya había cubierto el cielo con su manto oscuro. Estaba exhausta y comenzó a prepararse para dormir, agradeciendo en silencio la ayuda de Cecil, quien con diligencia la asistió en todo. Pero justo cuando Cecil estaba a punto de marcharse, un golpe seco resonó en la puerta. Ambas se giraron extrañadas, pero antes de que pudieran reaccionar, Grace apareció como un espectro. Cecil, asustada, abrió la boca para gritar, pero Grace susurró unas palabras en una lengua extraña y la joven se desplomó al suelo como una muñeca sin cuerdas, sumida en un sueño profundo. Alicia miró horrorizada cómo lo mismo les había ocurrido a las criadas y caballeros que custodiaban la mansión. Todo había quedado en un inquietante silencio. Grace, envuelta en una oscura aura que parecía haberse intensificado en los últimos 7 años, se adelantó con pasos firmes. ¿Creíste que iba a dejar pasar el hecho de que golpeaste a mi hija?, espetó Grace, y con una fuerza sobrehumana tomó a Alicia del cuello, levantándola sin esfuerzo. Alicia, a pesar de forcejear, no pudo liberarse. La fuerza de Grace era abrumadora, y de repente, ésta la arrojó al suelo como si fuera un objeto sin valor. «Eres idéntica a Miel, igual de patética». La mención de su madre hizo
hizo que Alicia apretara los dientes. Aún con la garganta adolorida, levantó el rostro y con voz rasposa replicó: «No menciones el nombre de mi madre». Grace sonrió con una crueldad que parecía congelar el aire. «¿Y qué vas a hacer?» «Nada, porque no puedes. Esta es mi última advertencia. Vive como si estuvieras muerto o haré que todos a los que amas terminen como tu madre». «¿Qué?», murmuró Alicia incrédula, pero antes de que pudiera decir algo, una energía negra comenzó a envolverla, robándole las fuerzas. Sus párpados pesaron como si llevasen el peso de un mundo, y pronto se sumió en un sueño profundo. En ese sueño, Alicia cayó en un lugar oscuro, un abismo donde apenas podía distinguir algo. Miró a su alrededor, pero no había nada, solo sombras interminables. El miedo comenzó a aferrarse a su pecho. ¿Estaba atrapada de nuevo? ¿Dormiría durante años y años como en el pasado? Entonces, unas voces rompieron el silencio. Una de ellas era inconfundible. Era la de su padre, pero la otra era la voz de una mujer. Guiada por las voces, Alicia avanzó hasta que llegó al antiguo invernadero que su padre había construido para su madre. Allí estaban ellos, su padre y su madre. Miel, con su cabello plateado y ojos grises como un amanecer de invierno. Ambos reían mirándose con el amor de quienes compartían un mundo entero. Alicia quiso correr hacia ellos, llamarlos, pero antes de que pudieran alcanzarlos, la imagen se desvaneció como un espejismo, y otra escena apareció. Esta vez su madre estaba junto a Grace. Ambas sonreían compartiendo algo que parecía una complicidad sincera. Ver a Grace con una expresión tan amigable era desconcertante. ¿Cómo podía ser posible? Pero otra vez, la escena cambió. Ahora era su madre sola, acariciando su vientre abultado. «Cariño, hoy hablé con tu padre y decidimos cómo llamarte», decía con ternura. «Si eres un niño, vamos a llamarte Allen, pero si eres una niña, te llamaremos Alicia. ¿Sabes lo que significa? Elegida por Dios. Como la primera mujer que fundó nuestra familia, la primera humana que recibió la bendición de Berge. Realmente quiero darte ese nombre sagrado». Entonces alguien llamó a la puerta. Era Grace, quien entró con una sonrisa llevando un frasco en las manos. «Esta es la última poción. Recuerda beberla toda», le dijo a Miel con aparente amabilidad. Alicia observó desde las sombras. Algo en esa poción la inquietaba profundamente, pero la escena volvió a desvanecerse y un lugar más oscuro apareció ante sus ojos. Era el templo. Y entonces la voz de un hombre resonó. «Gracias por tu arduo trabajo». Alicia reconoció al sacerdote Kaiger. «Ahora lo que nazca de esa mujer nacerá sin la marca, y tú podrás tomar su lugar. La niña que nazca de ti será la elegida, por lo tanto, la posición de representante de la santa y el amor del conde. Todo te pertenecerá a Grace». La risa de Grace fue fría y calculadora. «Fue mío siempre, desde el principio». Alicia sintió un golpe de realidad. Grace había sido la culpable de la muerte de su madre. El odio comenzó a arder en su pecho como un fuego incontrolable. Su rabia era tan intensa que sentía como la oscuridad la envolvía. Su cabello plateado se tornó negro y sus ojos claros se oscurecieron, reflejando el vacío de su ira. Estaba lista para ser consumida por todo, pero una voz la llamó. «Alicia». El toque de una mano suave acarició su rostro. Alicia levantó la mirada y vio a su madre frente a ella. «Mamá», susurró incrédula. «Hola, hija mía», dijo Miel con una sonrisa cálida, iluminando todo como un faro en medio de la oscuridad. Chale, esta escena me recordó a Naruto. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.